Hola, bienvenidos a este segundo vídeo en el que vamos a hablar sobre la ley de Coulomb, una de las leyes más conocidas de la física y en torno a la que gira todo el campo eléctrico. Es Charles Augustin de Coulomb, un científico que en 1764 estaba estudiando las fuerzas entre partículas cargadas utilizando una balanza de torsión. Y mediante este procedimiento logra descubrir que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional a la distancia, al cuadrado de la distancia que la separa y directamente proporcional al producto de las cargas. Con ello define la ley que lleva su nombre, que dice que la fuerza de tipo vectorial va a ser igual a una constante de proporcionalidad por el producto de las cargas que están dando lugar a esta fuerza, partido de la distancia al cuadrado que las separa, y siempre de manera paralela al vector que une dichas cargas. Entonces, para entender esta fórmula debemos tener claro quién es cada uno de los elementos. Sabemos que K, constante de proporcionalidad, tiene un valor de 8,988 newtons por metro cuadrado partido de coulombio cuadrado. Es muy fácil recordar las unidades de esta constante a través del análisis dimensional de la ley de Coulomb. Si nos damos cuenta, para que la fuerza pueda obtenerse en newtons, necesitamos que la K aporte los newtons, ya que ni las cargas ni la distancia lo hacen, a su vez que anule los metros al cuadrado que quedarán dividiendo, por tanto los lleva multiplicando, y que anule también los coulombios al cuadrado que aparecen arriba. Y así hemos averiguado, podemos recordar en cualquier momento las unidades de K. Por su parte, tenemos en cuenta que si nosotros tenemos una carga Q1 y otra carga Q2, separadas una distancia R, dichas cargas generarán entre sí una fuerza en la línea que les une, es decir, en esa dirección. ¿Y en qué sentido? Este sentido dependerá del valor de las cargas. Si ambas cargas tienen el mismo signo, conseguiremos que la fuerza sea positiva y por tanto paralela a UR. Si yo voy de Q1 hacia Q2, el vector UR queda definido hacia la derecha y por tanto la fuerza paralela a ella también. Y es de repulsión, como habíamos indicado previamente que debía serlo, al ser cargas del mismo signo. Ocurrirá exactamente lo mismo si yo repito el proceso calculando la fuerza que Q2 produce sobre Q1. El vector que indica la dirección será el que va de Q2 hacia Q1 y por tanto queda dirigido hacia la izquierda. Al ser un producto positivo el de ambas cargas, la fuerza está en línea y en el mismo sentido con dicho vector unitario y queda dirigida hacia la izquierda. Con esto podemos empezar la parte práctica de nuestro tema. Y dice el primer ejercicio que calculemos la fuerza eléctrica que sufre cada una de las partículas de un sistema de dos partículas en las que nos dicen que la primera es positiva de valor 5 nanocoulombios y la segunda negativa de valor menos 3 nanocoulombios y entre ellas están separadas 3 centímetros. Como en cualquier ejercicio de física, lo primero que debemos hacer es un pequeño diagrama de nuestro problema. Esto nos facilitará mucho la situación. Tenemos una carga Q1 positiva y de 5 nanocoulombios y una carga negativa de valor menos 3 nanocoulombios. Entre ellas, separadas una distancia de 3 centímetros, es decir, 0,03 metros. Nos pide la fuerza eléctrica. Como no conocemos las posiciones absolutas
ni respecto de ningún eje de coordenadas de estas partículas, podemos calcular única y exclusivamente el valor numérico de dicha fuerza. Lo haremos en módulo y desaparecen las componentes vectoriales. Así que la fuerza que la carga 1 produce sobre la carga 2 será, según la ley de Coulomb, KQ1 por Q2 partido de la distancia al cuadrado. 8,988 por 10 a la 9 por una carga de 5 nanocoulombios por una carga de 3 nanocoulombios. No tenemos en cuenta el signo ya que estamos calculando el módulo de dicha fuerza, y partido de una distancia de 0,03 al cuadrado. Simplificamos la parte de 10 a la 9 por 10 a la menos 9 y nos queda 1,5 por 10 a la menos 4 newtons. Al ser cargas de signo contrario, esta fuerza será de atracción. Como nos pide la fuerza eléctrica de cada una de ellas, podríamos volver a calcular ahora quién será F de la carga 2 sobre la 1. En este caso, la ley de Coulomb se aplicaría como K por Q1, en nuestro caso ahora va a ser Q2, por Q1 partido de la distancia al cuadrado. Si nos damos cuenta, al final tenemos una repetición de los valores de arriba. Sencillamente alternamos el orden de las cargas, pero esto no va a afectar al resultado. Las alternamos más por ver que la primera carga tiende a ser la que genera la fuerza y la segunda la que lo recibe, pero por propiedad conmutativa es totalmente indiferente. Así que ambas fuerzas son iguales y de 1,5 por 10 a la menos 4 newtons. Avanzando en esta misma línea, tenemos que recordar que las fuerzas cumplen el principio de superposición. Es decir, si existen varias fuerzas sobre un cuerpo, la fuerza neta que este cuerpo experimentará es la suma de todos ellos. Al ser las fuerzas eléctricas una fuerza, seguiremos bajo este supuesto. Hagamos un ejercicio de aplicación de este principio de superposición. Uno de los ejercicios más sencillos que podemos hacer con fuerzas para empezar a ver cómo las aplicamos. Nos dice entonces el ejercicio 2 que he dado un sistema de dos cargas de 5 nanocoulombios la primera y de menos 3 nanocoulombios la segunda, situadas en el origen y en el punto 6,0 respectivamente. Y sin leer más, solamente con esto, venimos y al conocer las posiciones donde tenemos ubicadas dos cargas diferentes, podemos dibujar unos ejes. Sabemos que nos interesa la posición hasta la 6,0 y que en estos ejes tenemos la carga Q1 de valor 5 nanocoulombios, la carga Q2 de valor menos 3 nanocoulombios y que nos pide que calculemos la fuerza eléctrica que sufre una tercera carga de 2 nanocoulombios si la situamos en el punto 4,0. El punto 4,0 se encuentra aquí y en este punto colocaríamos una carga positiva de valor 2 nanocoulombios. Para hacer estos ejercicios tenemos dos opciones. La primera, hacerlo de forma totalmente vectorial, trabajando con la ley de Coulomb en forma vectorial y por tanto con el vector unitario. En general es mucho más simple recurrir a la parte gráfica, de tal forma que dibujemos hacia dónde tienen que ir dirigidas estas fuerzas y hagamos la resultante según esto. En este primer caso vemos que la carga Q1, de carácter positivo, sobre la carga Q3, también positiva, tiene que producir una fuerza de repulsión que denominaremos F1.
Por su parte, la carga 2 es negativa. Sobre la carga 3 positiva tiene que producir una fuerza de atracción, F2. A la vista de esto, podemos decir que la fuerza total que experimenta la carga 3 va a ser el resultado de F1 y F2 sumadas en módulo, porque ambas llevan la misma dirección y dirigidas hacia la derecha, es decir, en el sentido positivo del eje X, y por tanto, según el vector unitario, Y. Calculemos entonces el valor de cada una de ellas. F1 es, según la ley de Coulomb, KQ1 por Q3 partido de la distancia de 1 a 3 al cuadrado. 8,988 por 10 a la más 9, una carga de 5 por 10 a la menos 9 y una carga de 2 por 10 a la menos 9, partido todo ello de 4 al cuadrado. 5,61 por 10 a la menos 9 newtons. Por su parte, la fuerza 2, siguiendo la misma ley, pero cambiando la carga creadora, en este caso Q2, la receptora es la misma y la distancia R2 a R2 a 3 al cuadrado. Da un valor de 8,988 por 10 a la menos 9 multiplicado por 3 nanocoulombios. No tenemos en cuenta el signo. ¿Por qué? Porque estamos calculándola en módulo. Ya hemos analizado las direcciones de manera gráfica. Por lo tanto, no influyen ahora. Por la carga que recibe la fuerza, 2 nanocoulombios, a una distancia de 2 al cuadrado. Dará 1,35 por 10 a la menos 8 newtons. Al sumar ambos valores obtenemos 1,911 por 10 a la menos 8 en I newtons. ¿Qué ocurre si en lugar de pedírmelo en el punto 4,0 me lo piden en el punto 8,0? Pero en este caso vamos a mantener el mismo sistema. Al ser el punto 8,0 debemos extender nuestro eje y veremos que la carga Q3 aparece ahora de carácter positivo en el punto 8,0. Haciendo el mismo análisis que antes, Q1 positiva genera fuerza sobre la carga Q3 positiva, positiva sobre positiva, mismos signos se repelen. F1. Por su parte, la carga Q2 es negativa sobre una carga positiva, genera una fuerza de atracción. Así que a la vista de este diagrama, nuestra fuerza total se representará ahora como la resta de los módulos. En este caso tenemos dos opciones. Nos es indistinto tomar F1 como positivo y F2 como negativo, diciendo que la dirección de estas quedará definido en I. De la misma forma que podíamos haber indicado que F2 será la positiva y F1 la negativa, siempre y cuando nos demos cuenta que en ese caso iríamos sobre menos I. Para calcular ahora este valor, yo me quedaré con el primer caso. Para calcular ahora este valor, venimos y volvemos a calcular la fuerza F1. Como K, Q1 por Q3 partido de la distancia. Mucho cuidado porque los valores han cambiado en las distancias, por lo que no podemos utilizar los que habíamos calculado en el apartado anterior. Ahora estamos a una distancia de 8. 1,4 por 10 a la menos 9 newtons. Por su parte, F2
K, Q2, Q3 a una distancia R2, 3 al cuadrado. En este caso, la distancia sí que se repite respecto al apartado anterior, aunque ahora está hacia la derecha en vez de hacia la izquierda, pero sigue estando a 2 metros de distancia y por tanto el valor no ha cambiado respecto al anterior. Pasa a ser el valor total de nuestra fuerza, por tanto, de valor negativo, menos 1,21 por 10 a la menos 8 newtons. Podíamos haber razonado ya inicialmente que esta fuerza iba a quedar negativa. Al ver que tenemos una carga de 3 nanos, no mucho más pequeña que la de 5, pero a una distancia mucho menor que la de 5 nanocoulombios. Por lo tanto, va a ser muchísimo mayor la contribución de Q2 que la de Q1. Veamos ahora el ejercicio 1.3. Este ejercicio dice que dado un sistema de 2 cargas de valor 3 microcoulombios ambas, situadas en los puntos menos 2, 0 y 2, 0, nos pide calcular la fuerza eléctrica sobre una tercera. Vamos entonces, igual que en el ejercicio anterior, a dibujarlo primero un diagrama con las cargas y sus posiciones. Me dice que se encuentran 2 cargas iguales en menos 2, 0, ubicamos la primera, de valor positivo, Q1 igual a 3 microcoulombios, y en Q y Q2 en la posición 2, 0. Y nos solicitan que calculemos la fuerza eléctrica sobre una tercera carga de valor 1 coulombio situada en el punto 0,5. El punto 0,5 quedará aquí. Y por tanto mi carga Q3 de valor 1 coulombio ahí ubicada. Muy bien. En este momento vemos que tenemos dos cargas generando fuerza sobre Q3. Analicémoslas independientemente. Como sabemos que Q1 va a producir fuerza en Q3 en la dirección de la línea que las une, y que al ser ambas positivas, dicha fuerza será repulsiva, quedaría dibujada tal que así. Por su parte, Q2 producirá fuerza en la línea que los une y al ser ambas repulsivas, quedará definido tal como hemos dibujado. A la vista de estas dos fuerzas nos damos cuenta de que tendremos que hacer una descomposición vectorial medianamente compleja, en la cual podemos ver que F1 se divide en F1x y F1y, mientras que por su parte F2 tendrá una componente F2x y una componente F2y. A la vista de nuestro dibujo y teniendo muy en cuenta que Q1 y Q2 son iguales, están a la misma distancia del centro y también a la misma distancia de la carga, todo esto es simétrico y por tanto F1x y F2x se pueden anular, haciendo que la fuerza total resultante sea vertical y podamos indicar que la fuerza total es 2 veces la fuerza 1i en J. Según esto, solamente tendremos que calcular cuánto vale F1i. F1i sale de la descomposición de F1 y podemos saber que es el total de F1 por, si indicamos este ángulo como ángulo conocido, alfa, por el coseno de alfa. Podríamos haber indicado de la misma forma este otro y sería con el seno. F1 será, según la ley de Coulomb, K, Q1, Q3, a una distancia que ahora mismo no conocemos,
pero que podremos calcular fácilmente al cuadrado. Y por el coseno de dicho ángulo. ¿Cómo podemos calcular ese coseno? Ese coseno tendremos que tener en cuenta que viene de este ángulo. Ese ángulo aparece también aquí. Para calcular su coseno podremos hacerlo mediante el cateto contiguo, esa altura, y la hipotenusa. De nuevo vuelve a aparecer la necesidad de calcular esta hipotenusa. Hagámoslo. Esta distancia que une 1 con 3 podemos hacerla mediante un teorema de Pitágoras como 2 al cuadrado más 5 al cuadrado raíz de 29. Con este valor arriba podremos escribir entonces que el coseno son 5 cateto contiguo raíz de 29 hipotenusa. Y por tanto, sustituyendo todos los datos, 8,988 por 10 a la 9, una carga de 3 microculombios, una carga que recibe la fuerza de 1 culombio a una distancia de raíz de 29 al cuadrado, y por el coseno 5 partido de raíz de 29. Me da un total de 800,63 newtons. Ese valor vuelve arriba multiplicado por 2, dirección J, es decir, 1726 en J newtons. Continuemos con el ejercicio 1.4. El ejercicio 1.4 nos vuelve a plantear un sistema de dos cargas, en este caso de 4 microculombios la primera y 6 microculombios la segunda, separadas entre ellas 50 centímetros. Y nos pide que calculemos el punto donde al colocar una carga de 1 culombio la fuerza es nula. Iniciemos el ejercicio haciendo un diagrama. Como no nos habla de ejes, podemos coger uno solo para simplificar nuestro ejercicio, la línea que las une. Yo he indicado que es el X, pero realmente no sabemos qué eje es. Tenemos una carga positiva Q1 de 4 microculombios y tenemos una carga positiva también, de otros 6 microculombios. Sabemos que entre ellas hay una separación de 0,50 centímetros, que son 0,5 metros. Además nos pide calcular un punto donde al colocar una carga de 1 culombio la fuerza se anula. En ese momento nos damos cuenta de que podemos situar dicha carga en 3 zonas diferentes. Podríamos situar la carga de 1 culombio aquí, podríamos situarla entre ellas y podríamos situarlo a la derecha de ambas. Si queremos analizar cuál es la respuesta correcta, veamos cada uno de los casos. En el caso de la izquierda, la carga Q1 positiva sobre otra carga positiva produce una fuerza de repulsión. Por su parte, la carga Q2, también positiva, sobre una carga positiva produce una fuerza más pequeñita al estar muy lejos, pero también de repulsión. Como ambas van en la misma dirección, no se pueden anular. Si hacemos el mismo análisis hacia la derecha, Q1 positiva repele a Q3 y Q2 positiva también repele a Q3. Además lo hace con una fuerza mucho más intensa al ser mayor y estar más cerca. En este caso, ambas en el mismo sentido tampoco se pueden anular. Me queda una última posibilidad, que es estudiarlo en la línea, en el segmento que las une. Q1 positiva sobre positiva repele, fuerza 1. Q2 positiva sobre positiva repele, fuerza 2. En este caso sí que se podrían anular. Analicemos ahora dónde. Desconocemos la distancia, así que indicaremos
que Q1 está a una distancia X de Q3 y por tanto, como entre ellas estaban separadas 50 centímetros, la distancia de Q2 a Q3 ha de ser 0,5 menos X. En ese momento, como sabemos que la fuerza 1 y la fuerza 2 son de sentidos contrarios, pero deben tener módulos iguales, podemos indicar que solamente vamos a trabajar con sus módulos y que F1 y F2 han de ser iguales. F1 lo calcularemos como K, Q1 sobre Q3, partido de la distancia de R1 a R3, que será X y al cuadrado. F2 es K, Q2 por Q3 por una distancia de 0,5 menos X al cuadrado. Las constantes se pueden ir y Q3 con Q3 se puede ir. Q1 son 4 por 10 a la menos 6 coulombios y Q2 son 6 por 10 a la menos 6 coulombios, partido de 0,5 menos X al cuadrado. Esto también se puede ir. Despejando, 0,5 menos X al cuadrado será 6 entre 4, 1,5, X cuadrado. Aquí es muy recomendable hacer directamente una raíz cuadrada y evitar a toda costa hacer el desarrollo de la resta. El resultado va a ser el mismo, pero la longitud de la operación es muchísimo más largo. En este caso tan solo tendremos que calcular la raíz de 1,5, que es 1,22. En este momento 0,5 es 2,22x y por tanto la fuerza se anulará a una distancia de 0,5 entre 2,22 que da 0,225 metros. A 22,5 centímetros de la carga 1 se anulará la fuerza eléctrica. Veamos el último ejercicio de este apartado. El ejercicio 5 dice que dos cargas de masa 10 gramos e igual carga están suspendidas de dos hilos de 75 centímetros de masa y carga despreciable, sujetos en el mismo punto y en el equilibrio forman un ángulo de 25 grados. Este ejercicio, que de primeras es diferente a los anteriores, es importante que lo empecemos a leer y a dibujar. Nos damos cuenta que nos habla que del mismo punto están suspendidas de dos cuerdas diferentes que forman entre ellas un ángulo de 25 grados, dos cargas, de las que conozco la masa, 10 gramos, y por tanto 0,01 kilos, y desconozco la carga. Me dice también la longitud de los hilos, 75 centímetros. En este momento, y al hablarnos del equilibrio, podemos tener claro que debemos buscar un equilibrio estático. Analicemos cada una de las bolas. Esta bola tiene masa y por tanto tiene un peso. Esta bola tiene carga y la otra también tiene carga. Como ambas tienen carga igual, entre ellas se produce una fuerza de repulsión, fuerza eléctrica. Por último, están colgadas de un cable. Al estar colgadas de un cable, dicho cable ejerce sobre la pelotita una tensión. Esa tensión la podremos descomponer en el eje Y y el eje X. Y en este momento podemos escribir un equilibrio estático en esa pelota. ¿Qué ocurre en la pelota? Que la fuerza eléctrica menos la tensión en el eje X deben de ser, según la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Al estar en equilibrio y por tanto parado, será igual a masa por una aceleración de valor 0. En el eje vertical ocurre exactamente lo mismo. Ti menos el peso han de ser 0. En este momento, el siguiente dato a desarrollar son la descomposición de T.
Para descomponer t podemos hacer uso de este ángulo. Este ángulo es un ángulo que se replica aquí y que por tanto vale la mitad de 25, 12,5 grados. TI ha de ser entonces t por el coseno de 12,5 grados. Tx por su parte será t por el seno de 12,5 grados. Llevándonos esto a las fórmulas de arriba, podemos saber que la fuerza eléctrica va a tomar el valor de t por el seno de 12,5 grados, mientras que por su parte, t veces el coseno de 12,5 grados será el peso, y el peso conocemos su fórmula como mg. Si seguimos desarrollando, podríamos calcular la t en una de ellas o podemos sustituirlo. En este caso, voy a sustituirlo. La fuerza eléctrica pasa entonces a ser mg partido del coseno de 12,5 por el seno de 12,5. Es decir, la fuerza eléctrica vale la masa, 10 gramos, por la gravedad, 9,8, partido del coseno de 12,5 por el seno de 12,5. Este valor da 0,022 newtons. Conocemos la fuerza. Si conocemos la fuerza, podremos hallar el valor de las cargas. La fuerza eléctrica, por su parte, se calcula como K por Q, ambas del mismo valor, por tanto Q por Q, partido de la distancia que las separa al cuadrado. En este caso sabemos que ha de ser 8,988 por 10 a la 9 por Q al cuadrado, partido de la distancia al cuadrado, distancia que no conocemos, pero que podemos hallar sin ningún problema gracias a la trigonometría. Esta distancia está formada por 2 veces esa d. D, por su parte, al ser dividida de la longitud, estaría definiendo el seno de 12,5 grados. R es 2D y por tanto es 2 veces L por el seno de 12,5 grados. 2 por 0,75 por el seno de 12,5. Llevado a nuestra fórmula de la fuerza eléctrica, nos da un valor de 8,78 por 10 a la 10 Q cuadrado. Igualando ambos valores, nos queda que 0,022 ha de ser 8,78 por 10 a la 10 Q cuadrado y por tanto la Q valdrá 0,5 por 10 a la menos 6 coulombios. Es decir, 0,5 microcoulombios.